Las luces de la Estación Espacial Nueva Esperanza brillaban como estrellas artificiales en el vacío del espacio y miles de personas de 12 especies diferentes se habían reunido para presenciar la ceremonia más importante del año galáctico. La unión entre el comandante Marcus Rivera y la técnica de comunicaciones Elena Bass representaba más que un simple matrimonio, pues simbolizaba la alianza entre la flota militar humana y el centro de comunicaciones interplanetario que había logrado establecer contacto pacífico con especies que antes eran consideradas hostiles. Elena se encontraba en su habitación preparándose para el momento más especial de su vida. Su vestido blanco brillaba con hilos de luz que cambiaban de color según las emociones de quien lo portaba y en ese momento reflejaba la felicidad pura que sentía en su corazón. Durante 5 años había trabajado sin descanso decodificando señales alienígenas y creando protocolos de traducción que habían evitado 3 guerras galácticas, pero nada de eso importaba en comparación con casarse con el hombre que amaba. Marcus Rivera caminaba por los pasillos de la estación vestido con su uniforme de gala lleno de medallas que contaban la historia de sus victorias militares. Había conquistado 7 sistemas estelares para la humanidad y su nombre era conocido en toda la galaxia como el héroe que había expandido el territorio humano más que cualquier otro comandante en la historia. Sin embargo, mientras se acercaba al salón de ceremonias, una extraña sensación de vacío crecía en su pecho. Los invitados ya estaban sentados en sus lugares cuando Elena comenzó a caminar hacia el altar, diplomáticos de especies con tentáculos verdes, otros con múltiples ojos que brillaban como joyas y algunos que parecían hechos de cristal viviente observaban con curiosidad esta tradición humana. Las cámaras transmitían en vivo a billones de seres en toda la galaxia conocida, pues este evento marcaría una nueva era de cooperación entre especies. Elena llegó al altar donde Marcus la esperaba con una expresión extraña en su rostro que ella no pudo interpretar. Él la miró de arriba abajo y por un momento pareció dudar, pero luego endureció su expresión como si hubiera tomado una decisión definitiva. El oficiante comenzó la ceremonia tradicional humana, mientras traducía simultáneamente a los 12 idiomas de las especies presentes. Cuando llegó el momento de los votos, Marcus levantó la mano pidiendo silencio y Elena sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Las cámaras se enfocaron en él mientras se aclaraba la garganta y con voz firme que resonó por todo el salón declaró que no podía continuar con esta farsa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de la estación. Marcus explicó a los miles de testigos que él era un conquistador destinado a liderar la humanidad hacia la gloria entre las estrellas y que no podía atarse a una simple técnica que pasaba sus días hablando con alienígenas por radio. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, y Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor mientras las luces de su vestido cambiaban del blanco brillante a un azul profundo que reflejaba su dolor. Los diplomáticos alienígenas murmuraron entre ellos en sus idiomas nativos mientras las cámaras capturaban cada expresión de shock y vergüenza en el rostro de Elena. Marcus continuó su discurso explicando que la humanidad necesitaba líderes fuertes que conquistaran nuevos mundos, no personas que perdieran el tiempo tratando de hacer amigos con especies inferiores. Elena permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos mientras procesaba la humillación pública más grande de su vida. Finalmente encontró la fuerza para levantar la cabeza y mirar directamente a Marcus a los ojos. Sin decir una palabra, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo, donde resonó como una campana pequeña en el silencio absoluto. Eldiar Torres, que había sido mentor de Elena durante años, se levantó de su asiento y caminó hacia ella. Tomó su mano con suavidad y la guió fuera del altar mientras susurraba palabras de consuelo que solo ella podía escuchar. Le recordó que su trabajo decodificando patrones de comunicación alienígena había salvado más vidas que todas las batallas ganadas por Marcus, pero Elena apenas podía procesar sus palabras a través del dolor. Marcus salió del salón sin mirar atrás mientras los invitados permanecían en silencio sin saber cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Algunos diplomáticos alienígenas se acercaron a Elena para expresar su respeto y apostar por ella, pues habían trabajado con ambos humanos y sabían quién realmente había contribuido más a la paz galáctica. Las noticias del abandono se extendieron por toda la galaxia en cuestión de horas y Elena se convirtió involuntariamente en el símbolo de la humillación pública, pero también comenzó a recibir mensajes de apoyo de especies alienígenas que valoraban su trabajo y consideraban a Marcus un bárbaro arrogante que no entendía el valor de la diplomacia. Durante los días siguientes, Elena se refugió en su laboratorio donde había pasado los mejores años de su vida trabajando en proyectos que habían cambiado el curso de la historia galáctica. Rodeada de pantallas llenas de patrones de comunicación y frecuencias alienígenas, encontró el consuelo que no podía hallar en ningún otro lugar del universo. Eldiar Torres visitaba a Elena todos los días para asegurarse de que estuviera bien y repetía constantemente que algún día Marcus se daría cuenta del terrible error que había cometido, pero Elena ya había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dedicaría cada momento de su existencia a perfeccionar su trabajo y demostrar que la comunicación y el entendimiento eran más poderosos que cualquier arma de guerra. Mientras tanto, Marcus celebraba su libertad recién encontrada planeando nuevas expediciones militares que expandirían aún más el territorio humano.
Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta y que la historia lo recordaría como el gran conquistador que había liberado a la humanidad de las limitaciones del sentimentalismo. 5 años habían pasado desde aquel día terrible en Nueva Esperanza y el universo había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Marcus Rivera ahora llevaba el título de almirante de la flota expedicionaria humana y su nombre resonaba en cada rincón de la galaxia como el conquistador más exitoso de la historia humana. Sus naves de guerra surcaban el espacio llevando la bandera de la humanidad a sistemas estelares vírgenes donde establecía colonias y bases militares con eficiencia implacable. Cada planeta que conquistaba aumentaba su ego y su convicción de que los humanos estaban destinados a dominar a todas las especies que encontraran en su camino hacia la expansión galáctica. Los alienígenas que se resistían a la ocupación humana eran sometidos rápidamente por las tácticas militares perfectas de Marcus, que había desarrollado estrategias de combate tan efectivas que incluso especies tecnológicamente superiores terminaban rindiéndose ante el poder de su flota. Sus soldados lo adoraban y lo seguían ciegamente hacia cualquier batalla sin importar cuán peligrosa fuera. En las celebraciones de victoria Marcus siempre pronunciaba discursos sobre la superioridad natural de la humanidad y cómo era su deber civilizar a las especies primitivas que encontraban. Había olvidado completamente a Helena y rara vez pensaba en ella excepto cuando alguien mencionaba el incidente de la boda que ahora consideraba una decisión brillante que lo había liberado para cumplir su destino. Mientras tanto en una parte muy diferente de la galaxia Helena, Bas había construido algo completamente opuesto al imperio militar de Marcus. El Centro de Comunicaciones Interespecies bajo su dirección se había convertido en el corazón de la diplomacia galáctica donde especies que habían sido enemigas durante milenios aprendían a comunicarse y resolver sus conflictos sin violencia. Helena había desarrollado protocolos de traducción tan avanzados que permitían no solo entender las palabras de diferentes especies, sino también sus emociones, sus intenciones culturales y sus marcos de referencia conceptual. Su trabajo había evitado 12 guerras galácticas y había establecido tratados de paz que beneficiaban a billones de seres vivos. Su oficina estaba llena de dispositivos de comunicación que parpadeaban constantemente con mensajes de especies de todo el universo conocido que la consultaban sobre disputas territoriales, problemas comerciales y malentendidos culturales. Helena había encontrado en este trabajo no solo una vocación sino también una forma de sanar el dolor que Marcus le había causado. Eldiar Torres, ahora anciano pero aún brillante, trabajaba como su asistente principal y constantemente le expresaba su orgullo por lo que ella había logrado. A menudo le recordaba que mientras Marcus conquistaba planetas ella había conquistado corazones y mentes creando un legado que duraría mucho más que cualquier imperio militar. Una mañana Helena estaba en su laboratorio analizando patrones de comunicación cuántica cuando sus equipos captaron algo completamente inesperado. Una señal débil pero persistente llegaba desde una región del espacio que todas las especies conocidas llamaban el sector vacío y consideraban maldito o peligroso. El sector vacío era una zona donde las naves que entraban rara vez regresaban y las pocas que lo hacían traían historias de fenómenos inexplicables que desafiaban las leyes conocidas de la física. Por esta razón ninguna especie había establecido colonias o bases en esa región y era considerada territorio prohibido por acuerdo universal. La señal que Helena había detectado no se parecía a ningún patrón de comunicación conocido, pero tenía características que sugerían origen inteligente. Después de días de análisis intensivo, logró decodificar parcialmente el mensaje y descubrió que contenía coordenadas espaciales junto con algo que parecía una advertencia desesperada. Las palabras que pudo traducir hablaban de algo llamado los devoradores y advertían sobre un peligro que amenazaba no solo a una especie sino a toda forma de vida inteligente en la galaxia. Helena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de su laboratorio cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que había encontrado. Inmediatamente contactó al Alto Consejo Galáctico, que era el órgano de gobierno que representaba a todas las especies conocidas, y les presentó sus hallazgos. Los consejeros inicialmente mostraron escepticismo pues las leyendas sobre el sector vacío eran consideradas supersticiones primitivas, pero la evidencia que Helena presentó era demasiado sólida para ignorarla. Después de debates que duraron semanas, el Alto Consejo tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Enviarían una misión de rescate al sector vacío para investigar el origen de la señal y determinar si realmente existía una amenaza para toda la galaxia. Para liderar esta misión eligieron al comandante militar más exitoso disponible, que era Marcus Rivera, pero también decidieron que la misión requería la presencia del mejor especialista en comunicaciones alienígenas de la galaxia, que era Helena Bas. Cuando ambos recibieron sus órdenes, el shock fue evidente, pues tendrían que trabajar juntos por primera vez desde aquel día terrible 5 años atrás. Helena aceptó la misión sin protestar pues entendía que la situación era demasiado importante para permitir que los sentimientos personales interfirieran. Había crecido mucho durante estos años y ahora era una mujer segura de sí misma que sabía exactamente cuál era su valor y su propósito en el universo. Marcus también aceptó las órdenes pero sintió una extraña mezcla de emociones que no había experimentado en años. Por un lado estaba emocionado por la oportunidad de explorar territorio desconocido y posiblemente enfrentar nuevos enemigos, pero por otro lado la idea de volver a ver a Helena le causaba una inquietud que no podía explicar.
Los preparativos para la misión comenzaron inmediatamente y Marcus organizó la flota más poderosa que había comandado jamás mientras Elena preparaba todos sus equipos de comunicación más avanzados. Ambos sabían que se dirigían hacia lo desconocido, pero ninguno podía imaginar que esta misión los cambiaría para siempre y pondría a prueba todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el universo. La nave insignia Defensor era una monstruosidad de metal y tecnología que se extendía por varios kilómetros y albergaba a 50.000 soldados junto con el armamento más avanzado que la humanidad había desarrollado. Marcus caminaba por los pasillos de comando sintiendo la familiaridad de estar rodeado por subordinados que colgaban de cada una de sus palabras. Elena llegó a bordo 3 días después del lanzamiento y su presencia causó una conmoción silenciosa entre la tripulación que conocía la historia entre ella y su comandante. Llevaba consigo equipos de comunicación tan avanzados que parecían magia incluso para los técnicos más experimentados de la flota. El primer encuentro entre Marcus y Elena tuvo lugar en la sala de reuniones principal donde la había convocado a todos los oficiales superiores para discutir los detalles de la misión. Cuando Elena entró al recinto, Marcus sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral. Elena había cambiado mucho durante estos 5 años y Marcus no pudo evitar notarlo. Ya no era la mujer joven e insegura que había abandonado en el altar, sino una profesional confiada que irradiaba autoridad intelectual y competencia. Su cabello ahora llevaba mechones plateados que le daban un aire distinguido y sus ojos mostraban una profundidad que antes no tenía. Durante la reunión, Elena presentó sus hallazgos sobre la señal misteriosa con una precisión científica que impresionó incluso a los oficiales más escépticos. Explicó los patrones de comunicación que había decodificado y las coordenadas que los llevarían al corazón del sector vacío donde esperaba encontrar respuestas. Marcus mantuvo un tono profesional durante toda la presentación, pero interiormente luchaba contra emociones conflictivas que no había sentido en años. Veía a Elena hablar con pasión sobre su trabajo y no podía evitar recordar por qué se había enamorado de ella originalmente. Su inteligencia brillante y su dedicación apasionada eran las mismas cualidades que ahora comandaban el respeto de toda la galaxia. La flota se adentró en el sector vacío después de una semana de viaje e inmediatamente comenzaron a experimentar fenómenos extraños que desafiaban toda explicación lógica. Las estrellas parecían parpadear en patrones imposibles y los instrumentos de navegación daban lecturas contradictorias que cambiaban cada pocos minutos. Elena trabajaba día y noche en su laboratorio improvisado tratando de entender las anomalías que rodeaban a la flota. Había convertido una sección entera de la nave en un centro de comunicaciones donde analizaba cada señal, cada patrón y cada frecuencia que detectaban sus sensores. Marcus visitaba el laboratorio de Elena regularmente para recibir informes sobre el progreso, pero estas visitas se volvían cada vez más incómodas, pues ambos podían sentir la tensión no resuelta que existía entre ellos. Hablaban solo de asuntos profesionales, pero sus miradas ocasionales revelaban que los sentimientos del pasado no habían desaparecido completamente. Después de 2 semanas navegando por el sector vacío, la flota finalmente llegó a las coordenadas indicadas en la señal y lo que encontraron superó todas sus expectativas. Flotando en el vacío del espacio había los restos de una civilización que claramente había sido más avanzada que cualquier especie conocida. Las estructuras alienígenas eran enormes y hermosas, hechas de materiales que parecían cambiar de forma y color según el ángulo desde el cual se observaran, pero también estaban obviamente abandonadas y parcialmente destruidas, como si hubieran sido atacadas por una fuerza terrible. Marcus ordenó equipos de exploración que se adentraron en las ruinas mientras Elena se concentraba en intentar acceder a cualquier sistema de comunicación o base de datos que pudiera haber sobrevivido. Su trabajo se vio recompensado cuando logró activar lo que parecía ser un archivo histórico de la civilización perdida. Los registros que Elena decodificó revelaron que esta especie se llamaba a sí misma los primigenios y había existido durante millones de años antes de que cualquier otra forma de vida inteligente conocida evolucionara. Su tecnología era tan avanzada que habían logrado manipular la realidad a nivel cuántico y viajar entre dimensiones. Elena trabajó durante días sin descanso para traducir los archivos primigenios y lo que descubrió la llenó de terror. Los registros hablaban de una amenaza que venía desde fuera de la realidad normal, algo que ellos llamaban los devoradores, que consumían no solo materia sino la esencia misma de la vida inteligente. Según los archivos, los devoradores eran parásitos dimensionales que se alimentaban de la energía vital de civilizaciones enteras y una vez que encontraban una galaxia rica en vida inteligente la consumían completamente antes de moverse a la siguiente. Los primigenios habían luchado contra ellos durante milenios, pero finalmente habían perdido. Elena llevó inmediatamente sus descubrimientos a Marcus, quien inicialmente se mostró escéptico, pues la idea de enemigos que existían fuera de la realidad normal sonaba más a fantasía que a ciencia, pero la evidencia que Elena presentó era demasiado detallada y consistente para ser ignorada. Los archivos primigenios también revelaron algo aún más aterrador que la existencia de los devoradores. Según los registros, estos parásitos dimensionales estaban comenzando a despertar de un largo periodo de inactividad y pronto reanudarían su avance hacia el espacio habitado donde se encontraban todas las especies conocidas.
Marcus finalmente comenzó a comprender la verdadera magnitud de la amenaza, cuando Elena le mostró las proyecciones primigenias que indicaban que los devoradores llegarían al territorio ocupado por las especies conocidas en menos de un año galáctico. Toda la vida inteligente en la galaxia estaba en peligro mortal. Mientras estudiaban los archivos juntos, Marcus y Elena comenzaron a trabajar como un equipo por primera vez en años. Ella proporcionaba la expertise técnica para decodificar la información alienígena mientras él aplicaba su experiencia militar para entender las implicaciones estratégicas de lo que estaban aprendiendo. Sin embargo, su colaboración forzosa se vio interrumpida bruscamente cuando los sensores de la flota detectaron algo que se acercaba desde las profundidades del sector vacío, algo que no registraba correctamente en ningún instrumento y parecía existir solo parcialmente en la realidad normal. Los devoradores habían llegado y la batalla por la supervivencia de toda la vida inteligente estaba a punto de comenzar. El primer ataque de los devoradores fue algo que ningún entrenamiento militar podría haber preparado para enfrentar. Las entidades aparecían y desaparecían del espacio normal, como si fueran sombras vivientes que se burlaban de las leyes de la física mientras atravesaban los cascos de las naves como si fueran hechos de aire. Marcus observaba desde el puente de mando mientras sus armas más poderosas pasaban completamente a través de los atacantes sin causarles ningún daño. Los láseres de alta energía, los misiles nucleares y hasta las armas de plasma más avanzadas eran completamente inútiles contra enemigos que existían parcialmente fuera de la realidad. Los devoradores no atacaban las naves directamente, sino que se infiltraban en ellas y comenzaban a drenar algo fundamental de los tripulantes. Los soldados que entraban en contacto con estas entidades se desplomaban como si toda la vida fuera succionada de sus cuerpos, dejando solo cáscaras vacías que técnicamente seguían vivas pero habían perdido toda chispa de conciencia. Elena trabajaba frenéticamente en su laboratorio, tratando de encontrar alguna frecuencia o patrón de comunicación que pudiera afectar a los devoradores, pero estas criaturas parecían operar según principios completamente ajenos a todo lo que había estudiado durante su carrera. La flota de Marcus, que había conquistado sistemas estelares enteros, se desintegraba rápidamente bajo el ataque de enemigos que no podían ser heridos o siquiera tocados por medios convencionales. Barco tras barco reportaba pérdidas masivas mientras sus tripulaciones eran drenadas de vida por los parásitos dimensionales. Marcus se vio forzado a tomar la decisión más difícil de su carrera militar y ordenó la retirada general de toda la flota, pero incluso mientras huían hacia el espacio normal, los devoradores los perseguían como una plaga implacable que se extendía desde el sector vacío hacia el universo habitado. Durante la retirada caótica, Elena hizo un descubrimiento que cambiaría todo cuando finalmente logró acceder a los archivos más profundos de los primigenios. Enterrados en las capas más protegidas de su base de datos, encontró información sobre un arma que habían desarrollado como último recurso contra los devoradores. El arma no era una tecnología convencional, sino un campo de resonancia psíquica que podía afectar a los devoradores en su dimensión nativa, pero requería algo que solo unas pocas especies en toda la galaxia poseían: una mente entrenada específicamente en comunicación interespecies que pudiera canalizar las frecuencias mentales de múltiples formas de vida inteligentes simultáneamente. Elena se dio cuenta inmediatamente de que ella era probablemente la única persona en toda la galaxia con el entrenamiento necesario para operar esta arma. Años de trabajo decodificando patrones de pensamiento alienígena y estableciendo conexiones mentales con docenas de especies diferentes la habían preparado sin que se diera cuenta para este momento. Cuando Elena le explicó a Marcus lo que había descubierto, él inmediatamente se opuso, pues el proceso descrito en los archivos primigenios era claramente mortal para quien lo intentara. La persona que activara el campo de resonancia psíquica tendría que canalizar tanto poder mental que su cerebro no podría sobrevivir a la experiencia. Elena le explicó pacientemente que no había alternativa, pues los devoradores continuarían extendiéndose por la galaxia hasta que hubieran consumido toda forma de vida inteligente. Los primigenios, con toda su tecnología avanzada, habían fracasado precisamente porque no habían tenido a alguien capaz de operar esta arma. Marcus trató desesperadamente de encontrar otra solución y propuso usar la tecnología primigenia para entrenar a otra persona o modificar el arma para que fuera menos peligrosa, pero Elena había estudiado los archivos más a fondo que nadie y sabía que no había tiempo para experimentos. Durante las discusiones que siguieron, Elena reveló algo que sorprendió completamente a Marcus. Desde el momento en que había decodificado la primera señal del sector vacío, ella había sospechado que todo esto llevaría a un sacrificio personal y había estado preparándose mentalmente para este momento. Elena confesó que durante los últimos meses había estado practicando las técnicas de resonancia psíquica descritas en fragmentos de archivos primigenios que había logrado acceder. Sabía que algún día alguien tendría que usar esta arma y había decidido que sería ella quien lo haría. Marcus sintió que su mundo se desplomaba cuando comprendió completamente lo que Elena estaba diciendo. La mujer que había abandonado en el altar 5 años atrás estaba dispuesta a sacrificar su vida para salvar a toda la galaxia, incluido a él y a todos los que habían dudado de su valor. Por primera vez en 5 años, Marcus vio claramente el tipo de persona que Elena realmente era y se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido. Mientras él había estado conquistando planetas para su gloria personal, ella había estado preparándose para el sacrificio ultimate por el bien de toda la vida inteligente.
Cuando Elena se dirigió hacia el dispositivo primigenio que había logrado activar en las ruinas, Marcus la siguió desesperadamente y por primera vez desde aquel día terrible le suplicó que reconsiderara su decisión, le dijo que encontrarían otra manera y que él no podía permitir que muriera por su culpa. Elena se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y compasión. Le dijo que esto no tenía nada que ver con él o con lo que había pasado entre ellos, sino con su responsabilidad hacia toda la vida en la galaxia. Ella había sido bendecida con las habilidades necesarias para detener a los devoradores y no podía huir de esa responsabilidad. Marcus finalmente comprendió que Elena había evolucionado mucho más allá de la mujer que había conocido años atrás. Se había convertido en alguien capaz de tomar las decisiones más difíciles y hacer los sacrificios más grandes por el bien común. Mientras él había estado persiguiendo gloria personal, ella había estado preparándose para ser una verdadera heroína. En ese momento de absoluta claridad, Marcus se arrodilló ante Elena y le pidió perdón por todo el dolor que le había causado. Admitió que había estado ciego por su arrogancia y que recién ahora podía ver quién era ella realmente y lo que realmente importaba en el universo. Elena aceptó sus disculpas con gracia, pero le explicó que el perdón personal tendría que esperar, pues los devoradores continuaban acercándose y cada momento de retraso significaba más vidas perdidas. Se dirigió hacia el dispositivo primigenio preparándose para el sacrificio que salvaría la galaxia. Elena se colocó las interfaces neurales primigenias en su cabeza e inmediatamente sintió como su mente se expandía más allá de los límites normales de la percepción humana. Podía sentir las frecuencias mentales de miles de especies diferentes resonando a través del espacio y el tiempo como una sinfonía cósmica de conciencia. El dispositivo comenzó a cargar energía mientras Elena establecía conexiones psíquicas con formas de vida inteligente a través de toda la galaxia. Desde los científicos en laboratorios distantes hasta los niños jugando en planetas remotos, todos contribuían involuntariamente a la red de poder mental que ella estaba creando. Marcus observaba con horror y admiración mientras el cuerpo de Elena comenzaba a brillar con una luz que no pertenecía al espectro visible normal. La energía que fluía a través de ella era tan intensa que el aire a su alrededor se ionizaba creando patrones de luz que parecían contener significados más profundos que las palabras. Los devoradores detectaron inmediatamente lo que estaba sucediendo y convergieron hacia la ubicación del dispositivo primigenio con una furia desesperada. Parecían comprender que Elena representaba una amenaza existencial para su especie y atacaron con toda la fuerza que podían reunir. En el momento crítico, cuando Elena estaba a punto de activar completamente el campo de resonancia psíquica, Marcus tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Usó su autoridad como comandante para acceder a los controles del dispositivo y modificó la secuencia de activación. Marcus había estudiado los archivos primigenios lo suficiente como para entender que el dispositivo podía ser modificado para distribuir la carga psíquica entre múltiples usuarios. Aunque esto reduciría la efectividad del arma, también aumentaría las posibilidades de supervivencia para quienes la operaran. Elena trató de protestar, pero ya era demasiado tarde, pues Marcus había conectado también a las interfaces neurales y ahora ambos compartían la carga mortal del dispositivo. Inmediatamente sintió como la mente de él se fusionaba parcialmente con la suya, creando una conexión que nunca habían experimentado antes. Juntos canalizaron el poder mental de billones de seres inteligentes a través del campo de resonancia psíquica que se extendió por toda la región del sector vacío como una onda de energía consciente. Cuando la onda alcanzó a los devoradores, estos comenzaron a convulsionar como si estuvieran siendo desgarrados a nivel dimensional. Los parásitos dimensionales que habían aterrorizado a los primigenios y amenazado con consumir toda la galaxia fueron sellados en su dimensión nativa por el poder combinado de toda la vida inteligente concentrado a través de Elena y Marcus. La brecha que habían usado para infiltrarse en la realidad normal se cerró con un sonido que resonó a través del espacio y el tiempo. Cuando la energía finalmente se desvaneció, tanto Elena como Marcus colapsaron, pero sorprendentemente aún estaban vivos. El dispositivo primigenio había creado entre ellos un vínculo mental permanente que les permitía compartir pensamientos, emociones y habilidades de maneras que ninguna especie conocida había experimentado jamás. Elena se levantó lentamente y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. Podía sentir los patrones estratégicos y las consideraciones tácticas que antes habían sido exclusivas de Marcus, mientras que él experimentaba por primera vez la complejidad y profundidad de la comunicación interespecies. Marcus descubrió que había perdido gran parte de sus habilidades de combate y liderazgo militar, pero había ganado una comprensión intuitiva de la diplomacia y la comunicación que le permitía ver el universo desde perspectivas completamente nuevas. En los días que siguieron se hizo evidente que Elena había emergido del proceso como la líder natural de la misión. Su nueva comprensión de la estrategia, combinada con su experiencia en comunicaciones, la convertía en la persona más